El comentario de textos históricos es una de las principales técnicas de trabajo para la reconstrucción y entendimiento del pasado. Para entender el pasado, no basta con tener fuentes históricas. Hay que analizar, contextualizar y entender las causas y las consecuencias de las mismas. Os vamos a proponer aquí el modelo más común para realizar un comentario de textos históricos. Antes de empezar a hacer nada con el documento histórico, debemos leer las veces que sea necesario para entender el significado del mismo. Buscamos en el diccionario las palabras que no entendamos o las frases de difícil comprensión. Además, observamos las partes del texto que luego analizaremos más detenidamente. Una vez comprendido el texto, debemos hacer una pequeña ficha técnica que nos permita saber de qué tipo de documento estamos hablando. Lo primero que tenemos que explicar es la naturaleza del texto. Nos referimos aquí al tipo de fuente histórica con la que trabajamos. Debemos indicar si es una fuente primaria o secundaria. Es una fuente primaria cuando el documento está escrito en el momento en el que suceden los hechos. Por el contrario, es una fuente secundaria si son documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los hechos estudiados. A continuación, nos fijaremos en el tipo de documento y su contenido. Los textos tienen una tipología muy variada. Pueden ser textos políticos, económicos, jurídicos, etc. Continuando con la ficha técnica, también hablaremos del autor del texto. Indicaremos si es un texto redactado de forma individual, de forma colectiva o si es un texto anónimo. Siempre que sea posible, si el autor es conocido, hay que indicar la información del autor que pudiera ser relevante para la comprensión del texto y su importancia. También es fundamental ver el destinatario o destinatarios del texto y la intención con la que fue escrito el mismo. Finalmente explicaremos dónde y cuándo fue escrito el documento que tenemos en las manos. Es muy importante hablar del contexto histórico del texto que estamos comentando. Esto nos ayudará a conectar los temas estudiados previamente con el tema del texto. Es interesante localizar cualquier pista que nos ayude a entender mejor el contenido del documento. En la primera parte del comentario, se trataba de entender el texto histórico. Ahora nos vamos a dedicar a intentar analizar detenidamente cada párrafo del contenido. Puede ser una buena idea numerar las líneas del texto para citarlas más fácilmente en el comentario. Cosas que debería tener este apartado. Breve resumen del contenido. Se trata de que podamos resumir la información de forma clara y concisa. Debemos evitar copiar directamente frases del texto, siendo mejor hacer un redactado propio. Deberíamos señalar también las ideas principales y secundarias, justificando cada una de ellas. Por último, deberíamos incluir también la explicación de los personajes, referencias, hechos, lugares, palabras clave, acontecimientos específicos o términos de contenido histórico que aparecen en el texto. La tercera parte del comentario es el trabajo más intelectual del alumno o historiador. Relacionaremos el texto que analizamos con el tema histórico al que hace referencia. Hay que recordar que no se trata de explicar el tema como si fuera un examen memorístico, sino de relacionarte el tema con el texto. Empezaremos hablando de los antecedentes. Haremos referencia a las causas profundas y coyunturales del texto. A continuación, nos centraremos en analizar el desarrollo del contenido del texto. Tenemos que tener claro lo que vamos a escribir antes de hacerlo. Debemos redactarlo de forma clara, coherente y utilizando el vocabulario histórico adecuado. No debemos olvidar relacionar el texto con lo estudiado. En tercer lugar, hablaremos de las consecuencias. Indicaremos la importancia o trascendencia del contenido del texto, la influencia sobre los acontecimientos futuros que pudieran ocurrir y que pudieran tener relación con lo comentado. Finalmente redactaremos la conclusión. Antes de acabar, y si es de forma original mejor, debemos escribir una opinión argumentada sobre lo explicado en el texto.
Es muy importante comprender que la utilización de comentarios de textos históricos es una herramienta fundamental para descubrir la complejidad de los acontecimientos históricos. Gracias a un buen comentario de texto histórico, podemos huir de las explicaciones memorísticas para utilizar explicaciones mucho más comprensivas. Se trata de aprender haciendo, más que aprender solo memorizando. Educa Historia. Laboratorio de Didáctica de la Historia.